Buenas tardes a todos, a todas, colegas, público en general. Le damos la bienvenida a esta actividad organizada por la Federación de Colegios de Abogacía de la provincia de Santa Fe. La verdad que es un honor y un orgullo poder transmitir esta exposición y este panel desde la Facultad de Derecho de la ciudad de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, para la cual agradecemos a su señor doctor decano, doctor Hernán Bota, y a su vicedecana, doctora Araceli Díaz, quien todos conocemos y tenemos mucho afecto hacia ellos. Así que dar la bienvenida a este panel de una temática que nos atraviesa, puntualmente porque todo esto se desarrolló en épocas de pandemia. Estamos aquí, estamos en una transmisión que se hace de forma en vivo y por las redes, justamente porque estamos en pandemia. Vamos a agradecer también a todos los organizadores de los otros colegios de abogados que no han podido venir. Al doctor Andrés Abramovich, por el Colegio de Santa Fe, la doctora Mabel Eusebio, por el Colegio de Rafaela, a la doctora Patricia Virgili, por el Colegio de Reconquista, y al doctor Alberto Turcato, por el Colegio de Venado Tuerto. Antes de la presentación, agradecemos a la participación activa de todos los colegios de la provincia, en especial por los años que nos han tocado vivir, en el 2020-2021, donde la unión de la abogacía hizo que podamos trabajar, que podamos desarrollar nuestra tarea y que día a día podamos avanzar en el desarrollo de los expedientes. Y juntamente estamos hoy con prestigiosos colegas y integrantes de la sociedad, todos abogados, para debatir esta forma de tramitar el expediente. Nosotros hacemos esta pequeña introducción y les adelanto que está con nosotros el presidente del Instituto de Derecho Procesal de Rosario, el doctor Hernán Terraza, la doctora diputada Matilde Bruera, autora de un proyecto de ley que nos va a contar, y el doctor, también abogado, Lisandro Enrico, senador departamental por el Departamento General López. Entonces, la idea es iniciar este debate, iniciar y poner sobre la mesa y el debate la forma de ejercer la abogacía con respecto a la tramitación de los expedientes en su formato digital. Sabemos que el 2020 nos atravesó por esa situación, pasar de la papelización a la digitalización. Y hoy estamos trabajando día a día con la Corte, con los presidentes, los ministros, los camaristas, los jueces, los empleados, el resto de los colegiados e integrantes del sistema de justicia para intentar trabajar en pos de un servicio de justicia que nos lleve seguridad hacia toda la comunidad y que en definitiva baje los tiempos en la prestación del servicio y que llegue el servicio de justicia a la ciudadanía. Creo que en definitiva la abogacía es ese nexo entre el Poder Judicial, entre la Administración de Justicia y el ciudadano. Y como responsables, como actores responsables institucionales que somos, abordamos estos temas con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y decidimos hacer este panel para que en vivo puedan comentarnos, puedan traer alguna propuesta, una inquietud y que en definitiva los colegas profesionales nos van a ayudar a poder avanzar en el tema. Dicho esto, yo le voy a ceder la palabra al doctor Eduardo Terraza, presidente del Instituto de Procesal Civil del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, a lo cual nos va a introducir un poco más en el tema ya jurídicamente hablando de lo que significa esta llamada regularización de los procesos y forma de litigar hoy con un sistema que trae el Poder Judicial y la idea es a dónde llegar y cómo regularizarse. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. La idea en realidad es
explicar por qué la necesidad de una ley que regule la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procedimientos judiciales. Nosotros sabemos que en la Argentina la gran transformación que supone digitalizar el proceso judicial, la ha llevado a cabo el Poder Judicial, y más específicamente las Cortes, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las Cortes Supremas o Tribunales Superiores Provinciales. Y esa digitalización la han hecho a través de acordadas y reglamentos. En el caso del Poder Judicial de la Nación, tenemos una ley, que es la Ley 26.685, conocida como Ley del Expediente Electrónico, que tiene en realidad dos artículos. El primero, que autoriza la utilización del expediente electrónico, de la notificación electrónica, de las comunicaciones electrónicas, y agrega, dice, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Y en el artículo segundo dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación. Cosa que en realidad no se ha hecho así, sino que la reglamentación la ha llevado a cabo solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y a esa reglamentación se le ha objetado un defecto de origen, que es precisamente la falta de competencia del órgano que emitió esa reglamentación. Y aunque se pueda conjeturar que no muchos han de cuestionar su legitimidad, dado que, digamos, en definitiva, debería ser resuelta por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual también muestra que el tema es preocupante, o sea, muy preocupante desde el punto de vista institucional. Y esas consideraciones son de aplicación a la provincia de Santa Fe. O sea, en el caso de Santa Fe, la Corte Suprema ha asumido la regulación de estas nuevas tecnologías en los procedimientos judiciales, a pesar de que la Constitución no le da esa facultad. Es más, alguien podría decir, no es cierto, contestarnos, diciendo que en la provincia hay una ley, que en realidad esta ley, la 13.840, incorporó una norma, el artículo 29 bis al Código Procesal Laboral, que efectúa una delegación de facultades. Esa ley faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la implementación gradual del expediente electrónico, de la notificación electrónica, de las notificaciones electrónicas. Está redactada de una manera similar a la ley nacional. Pero me parece, hay una diferencia, que habla de reglamentar la implementación gradual. Con lo cual, si uno piensa en qué significa implementar, que es poner en funcionamiento, llevar a cabo, dar concreción práctica, en realidad nosotros creemos que limita los alcances de esas facultades reglamentarias delegadas. Es decir, creemos que la Corte no podría llegar a regular en sí los institutos, por ejemplo, la notificación electrónica. Por otra parte, la Constitución de la provincia de Santa Fe es muy clara. En el artículo 54, en el inciso, artículo 55, inciso 4, dice que es atribución de la legislatura dictar las leyes de organización y procedimientos judiciales. Y eso luego lo refuerza en el artículo 97, cuando dice que la administración de justicia se rige por una ley reglamentaria de su organización y por los códigos procesales. Con lo cual nosotros advertimos que en la Constitución provincial se respeta el principio básico de que la jurisdicción es sujeción solo a la ley, con lo cual queda descartada la posibilidad de que los jueces dicten las normas por las cuales después habrán de regirse, lo cual no solo vulnera, digamos, la distribución de competencias que ha hecho el constituyente, sino que además afecta al principio de legalidad y, en definitiva, también termina vulnerando la imparcialidad judicial. Si nosotros vemos la Constitución provincial,
La Corte Suprema de Justicia, aparte obviamente de la actividad jurisdiccional, solo puede proponer reformas de organización y procedimiento y además ejercer las funciones de superintendencia, lo que la ley orgánica llama el gobierno del poder judicial. Pero esas son atribuciones administrativas, o sea que de ninguna manera pueden alterar o contrariar las normas procesales. Razón por la cual nosotros entendemos que el artículo 29 bis del Código Procesal Laboral no suple esa falta de una ley, o sea, que es de una norma que regule específicamente estos institutos. Sobre todo, además, porque esta norma se incorpora en un Código Procesal Laboral, una norma que se aplica en realidad a todo procedimiento administrativo judicial que se desarrolle en la órbita del Poder Judicial, con lo cual excede ampliamente digamos, lo que sería la competencia o el ámbito que puede regular un Código Procesal Laboral. En otras palabras, lo que queremos decir es que esta norma no autoriza a prescindir que se dicte una ley que regule específicamente estos institutos, es decir, las presentaciones electrónicas, las notificaciones electrónicas, el domicilio electrónico y sus correspondientes efectos, ya que una inteligencia distinta nos llevaría a pensar que ha habido una delegación ilegítima de facultades que son propias de la legislatura. Y además se afectaría con esto la imparcialidad judicial y sobre todo el derecho a un recurso efectivo, porque como dijimos, frente a una impugnación de legitimidad sería la propia Corte, en definitiva, la que terminaría resolviendo el problema, y con lo cual se afecta también el derecho a un recurso efectivo, la garantía que está específicamente reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya para concluir diría que una cosa más, que en la doctrina especializada y en la legislación comparada, y hablo de países que son muy cercanos al nuestro, digamos, desde el punto de vista del sistema jurídico, como es el caso de Italia y España, esta introducción de las nuevas tecnologías se ha llevado a cabo a través de leyes que han dictado los parlamentos. Y esas leyes son luego reglamentadas por los poderes ejecutivos, es decir, como está mandado, como está ordenado en nuestra Constitución provincial. Y además hoy existe un amplio consenso en el sentido de que la digitalización no implica un nuevo proceso, sino algo mucho más modesto, que es una nueva forma de gestión judicial. Y además una cosa interesante que tiene, por ejemplo, la ley española, donde además de sentar los principios básicos de la seguridad en materia de tramitación electrónica, sienta una pauta que me parece muy importante, que dice que la reglamentación o esta introducción de tecnología de ninguna manera puede alterar las normas procesales, con lo cual creo que marca o pone claridad en el sistema de fuentes. Eso sería, yo creo que correspondería ahora escuchar a los legisladores. Bueno, doctor, muchas gracias. Ya vamos a preguntarle algunas cosas también con respecto a esto, porque bueno, es una introducción. Le damos la palabra a la doctora Matilde Bruera, diputada de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de explicar un poquito de qué se trata el proyecto que, bueno, que recoge las preocupaciones que expresaba el doctor Terraza, ¿no? Bueno, en primer lugar también agradezco a los organizadores y organizadoras la invitación a poder explicar. Siempre es muy interesante la vinculación entre los poderes públicos, en este caso la legislatura y la universidad, ¿no? Ya que este es el ámbito natural de discusión y producción del derecho, ¿no? Nosotros, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque estamos en una situación muy particular. La digitalización de los procesos, tanto del proceso penal como del proceso civil, no es una cuestión novedosa. Hace unos cuantos años que se vienen discutiendo estas cuestiones en los ámbitos tribunalicios, ¿no? En los ámbitos judiciales. Pero obviamente la circunstancia que estamos atravesando, la pandemia, yo siempre digo,
tomando frases de otros teóricos, que la pandemia ha acelerado dos cuestiones, la pobreza y la digitalización. Entonces estamos viviendo un proceso acelerado de necesidad de digitalización del trabajo de los abogados y de la justicia, ¿no? Esto, ¿por qué es un tema fundamental y por qué personalmente me ha sensibilizado? Bueno, sabemos que introducir medios electrónicos al trabajo de los tribunales no es un tema sencillo, porque tenemos que tener el sumo cuidado de que esta tramitación electrónica no afecte ni altere garantías fundamentales. Como bien decía el doctor Terraza, estamos viviendo una situación muy irregular, muy particular, es que la Corte está tratando de abordar y regular a través de acordadas y resoluciones y organizar el trabajo electrónico de los abogados con todos los defectos que esto acarrea, más las violaciones constitucionales. No voy a repetir lo que ya ha dicho el doctor Terraza, pero fundamentalmente no solamente es inconstitucional porque no son las facultades de la Corte legislar sobre esta materia, sino porque afecta garantías fundamentales, entre ellas la imparcialidad y el derecho a ser oído con todas las garantías, ¿no? Que son garantías constitucionales y garantías convencionales. Y sabemos que hoy en el sistema jurídico argentino esto es fundamental. Como bien se ha dicho, entonces consideramos que es el lugar donde se debe regular y debatir esta cuestión, es en la legislatura, y por eso, haciéndome eco de todas estas preocupaciones, he presentado un proyecto para regular esta situación, ¿no? De la digitalización del trabajo judicial, del proceso judicial. Como bien ha aclarado también el doctor en su introducción, esto no es una reforma procesal, no tiene nada que ver con una reforma procesal, no reforma normas procesales ni debe reformarlas, sino que es un sistema de gestión que debe adecuarse a los principios convencionales, a los principios constitucionales y fundamentalmente también a los principios de la Constitución de la provincia de Santa Fe y al Código Civil y Comercial vigente y al Código de Procedimiento Civil y Comercial vigente. Entonces, lo que hay que tratar es que esas garantías sean resguardadas, es lo más importante, creo, de la forma de gestión. ¿Por qué? Porque eso hace al derecho fundamental de acceso a la justicia con todas las garantías. Entonces, lo más importante en la regulación de un proceso telemático o electrónico es que las garantías de las partes estén preservadas. No nos olvidemos que cuando se viola... El derecho, por empezar, no es más ni menos que un sistema de garantías. Entonces la gestión hay que adecuarla al sistema de garantías. Y cuando se viola este sistema de garantías, las partes corren riesgos de afectar derechos fundamentales. Si fuera un juicio penal sería la libertad, la vida, etc. En este caso puede ser el patrimonio de las personas, una persona puede perder un juicio, perder su casa, perder derechos a reclamar, etc. Entonces, no es una cuestión menor regular sobre este tema. Por eso me parece muy importante, explico más o menos cómo es la estructura del proyecto. En primer lugar, se resumen cuáles son los principios que debe resguardar una tramitación electrónica de un proceso judicial, ¿no? Esta gestión electrónica de la justicia debe respetar determinados parámetros que son la columna vertebral alrededor de la cual se va a organizar esta gestión, que son la accesibilidad, la disponibilidad, la integridad, la transparencia, la autenticidad, la neutralidad, la trazabilidad, la conservación y la interoperabilidad de los datos informáticos utilizados. Estos son los principios fundamentales. En base a eso, también en el artículo 4 del título segundo, el artículo 4 de nuestro proyecto, establece que la instrumentación deberá ser justamente con lo que venía diciendo, ¿no? Respetando los principios del Código Civil
y del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En este sentido, por eso también se propone la organización de un expediente electrónico debidamente foliado, con un sistema electrónico, pero que dé seguridad, la seguridad que da un expediente de papel, ¿no? Un expediente de papel, el viejo expediente al que nosotros estamos acostumbrados, con las firmas, los folios, etcétera. Bueno, esto se debe hacer en forma electrónica, pero resguardando los mismos principios de seguridad, los mismos resguardos de seguridad. Otra de las cuestiones que se tiene en cuenta es que en caso de interrupción del servicio, sabemos que en los mecanismos, los métodos de comunicación y de información que vamos a utilizar pueden sufrir interrupciones. En ese caso se establece cómo se suspenden los plazos en caso de que esto ocurriera, no planificadamente, por supuesto. Y otra cuestión muy importante es la posibilidad de que las partes puedan auditar el sistema. Esto es fundamental. A través de, a pedido de parte, por una resolución judicial, se puede auditar el sistema y verificar cómo ha sido la presentación de escrito, las notificaciones y la tramitación que se pueda poner en duda. Otra cuestión muy importante que regula y que es necesario en esta nueva forma de gestión es la presentación de escritos, cómo se presentan los escritos, cómo se notifica con los mismos resguardos, y cómo se hacen las comunicaciones, ¿no? Obviamente se regula la presentación electrónica de escritos con la misma certeza, con una certeza electrónica, por supuesto, de la presentación de los mismos, de la recepción de los mismos, y con la firma digital. No puede haber escritos no firmados, ¿no? El hecho de que no haya firma papel o firma manual queda supeditado, queda reemplazado con la firma digital, que por otra parte la regula el artículo 288 del Código Civil y Comercial. O sea, ya está regulada la firma digital, por lo tanto es imprescindible. Regula también la presentación alternativa de escritos en papel en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando se trate de la primera citación a una persona, a una parte, o el primer emplazamiento o intimación, cuando la parte actúa por derecho propio, etcétera, ¿no? O sea, regula estas alternativas. Y la digitalización después la hará el mismo juzgado o la hará el abogado de parte, ¿no? Bueno, entonces la presentación de los escritos puede ser durante todos los días y en las 24 horas, pero salvo los periodos de feria judicial. Pero obviamente cuando un escrito se presente en un día inhábil, se tendrá por presentado la primera hora hábil subsiguiente, ¿no? Bueno, estos son en términos generales las cuestiones más importantes. Es muy importante los resguardos que se toman en relación a las notificaciones. Y para eso se implementa el sistema de cargo electrónico para la presentación de escritos, un cargo electrónico, y además del domicilio electrónico, el domicilio procesal electrónico. No puede dejar de haber domicilio procesal, no se pueden subir las notificaciones o los escritos a un sistema común, sino que las notificaciones deben ser efectivas y a un casillero electrónico. Por supuesto, el domicilio procesal electrónico se constituye, y como lo establece el artículo 37 y 38 del Código de Procedimiento Civil, o sea, hay que constituirlo y debe ser aceptado, ¿no? Esto resguarda, y las notificaciones, hay un sistema, se establece un sistema de alarma, o sea, de aviso que hay notificaciones, pero la notificación debe ser efectiva y se organizan resguardos para que esa notificación sea efectiva. El Código de Procedimiento Civil establece una notificación automática, pero esta notificación automática es muy peligrosa en el sistema electrónico. En el sistema procesal común tenemos
el resguardo de que ante las notificaciones automáticas, los abogados, el viejo método de los abogados que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil, es firmar el libro los días martes y viernes para corroborar que no hay notificaciones, que el secretario no nos ha hecho ninguna notificación. En este sistema electrónico hay que suplantarlo se suplanta por un sistema electrónico similar, porque si no obligaría al abogado a estar 24 horas mirando el sistema electrónico para no quedar notificado automáticamente. Eso realmente sería una barbaridad y haría imposible el control y sumamente riesgoso, con el riesgo de perder derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, se dispone un sistema similar a ese de modo electrónico. Y bueno, y además es muy importante también, en el artículo 19, se establece un sistema de gestión que deberá tener un registro seguro e inalterable del día en que se firmen las providencias. ¿Esto para qué? Para evitar providencias antedatadas, que es lo que está pasando actualmente en cómo se está manejando la gestión electrónica, ¿no? Entonces, bueno, estos son las características fundamentales del proyecto, que lo definimos como un sistema de gestión, no como un cambio procesal, y como un resguardo de las garantías fundamentales en esta nueva forma de gestión, que tiene que ver, reitero, con el expediente electrónico, la foliación, el domicilio procesal electrónico, y los resguardos que tienen las presentaciones de escrito y las notificaciones a las partes. Bueno, por ahora dejo esta presentación y estoy a disposición por si después hubiera dudas y yo las pudiera contestar. Gracias. Bueno, gracias Matilde por la exposición. Como primera comentario, ya que podemos empezar a ver, esto está planteado como una nueva ley, no es como una reforma de algo. Es una nueva ley. No, es una ley nueva. Es Exacto. una ley nueva. Es un proyecto de ley completo nuevo. En donde un sistema informático se debería adaptar a estas garantías que es enumerado. Le vamos a dar la palabra al doctor Lisandro Enrico, senador de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe por el departamento General López, también abogado, colega, y que también presentó un proyecto de ley y que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, a diferencia del de diputados que está en trámite en diputados. Digamos que el proyecto del senador ya está con media sanción y a debatirse, a acumularse, se verá, en Cámara de Diputados con este otro proyecto. Senador, tiene la palabra. Bueno, gracias, doctor Carlos. Sí. Muchas gracias también al doctor Esteban Terraza, a la diputada Matilde Bruguera. Felicitar a la Federación de Colegios de Abogados de Santa Fe que hayan tomado esta iniciativa de poder dialogar estos temas muy actuales y muy presentes. Invitarnos a poder colaborar con la búsqueda de un consenso legislativo que le dé más certeza, celeridad y resguardo de las garantías al proceso civil y comercial, o no penal, mejor dicho, en Santa Fe. También agradecer y felicitar a esta Casa de Estudios, de la cual fui alumno, la querida Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Derecho, a sus autoridades. Y bueno, concretamente plantear qué fue lo que nos llevó a este proyecto de ley que tiene, como dijo el presidente del colegio, como dijo Carlos, media sanción de la Cámara de Senadores. En realidad no es una modificación del Código Procesal Civil y Comercial, sino en términos generales, sino que es una adecuación a los tiempos que corrían y que corren a partir del año pasado. El proyecto que explicó recién la diputada Bruguera es un proyecto mucho más integral, que obviamente enfoca mucho más de lleno la cuestión de los procedimientos electrónicos en el proceso y en el derecho y en la práctica de la justicia. Nosotros lo que buscábamos con esta ley es algo más rápido, de menor envergadura en cuanto a lo legislativo, y que, imagínense que este proyecto fue presentado el 15 de julio de 2020. En esa época, lo traumático que fue y que es para la sociedad la pandemia, también
fue y es traumático para el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía y para los procesos penales, perdón, procesos civiles y comerciales de otra índole que se dieron en Santa Fe. En función de eso y de una propuesta que también surgió de la propia Federación de Colegios de Abogados, y debo destacar el aporte importante que tuvo también el doctor Pedro Zanini, profesional de la localidad de Firmat y del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción, pero en conjunto con los otros colegios profesionales, se pidió que la legislatura se aboque a una cuestión que tiene que ver justamente con lo que se decía recién anteriormente, que mencionaba Esteban y Matilde. La legislación procesal es un resorte propio de la legislatura y no del órgano jurisdiccional supremo que es la Corte. Por eso, en lo que significó el problema de la pandemia, la paralización de muchos procesos, que generó también un importante contrapunto que tuvimos aquí en Santa Fe, nos pareció razonable trabajar en una ley que sea de aprobación rápida. Por eso se aprobó en la Cámara de Senadores rápidamente, y que yo creo que en la Cámara de Diputados también puede ser tratada rápidamente, para ordenar algunas cuestiones concretas en 3 puntos fundamentalmente. Insisto que este proyecto de ley está a la espera, es transitorio de algo mucho más importante en Santa Fe que tiene que terminar de darse, que es la aprobación de una reforma integral al Código Procesal Civil de nuestra provincia, tema que tiene estado parlamentario, que tiene un trabajo muy importante que se desarrolló en el año 2018-2019, pero que también ahora actualmente tiene la posibilidad de ser tratado. Pero esta modificación que presenté en la Cámara de Senadores, que fue aprobada por unanimidad en dicha Cámara y que ahora está justamente en la Cámara de Diputados, básicamente modificaba 3 aspectos, 3 temas del proceso no penal en Santa Fe, del Código Procesal Civil y Comercial. El tema plazo, un plazo solamente, el tema del correo electrónico, domicilio electrónico, y fundamentalmente el tema del impulso procesal en los juicios que rige el Código Civil y Comercial. Solamente en 6 artículos, a diferencia del proyecto de Matilde, que busca una modificación integral, como decía, o una introducción de toda una cuestión importante y que sin duda tiene mucha vigencia. Esto es, si se me permite la expresión, un retoque coyuntural, pero muy importante, hasta que tengamos una ley procesal civil y comercial nueva en la provincia de Santa Fe. Puntualmente, ¿qué modificamos en este proyecto de ley, que son los puntos que dije anteriormente? El impulso procesal, el correo electrónico o el domicilio electrónico y la cuestión de los plazos. Lo siguiente: ya es conocido la utilización de correo electrónico y demás, pero nosotros en el artículo 37 y 38 del Código Procesal Civil y Comercial establecemos que además de denunciar un domicilio legal en el ámbito del juzgado, cada presentación tiene que tener acompañada también un domicilio electrónico a través de un correo electrónico. Eso, si bien está es una práctica, con esto lo que estamos haciendo es normativizando y obviamente asumiendo la legislatura un rol que le es propio. En segundo lugar, modificamos una cuestión que tiene que ver con el famoso tema de la notificación automática. Si bien se mantiene los días martes y viernes, al establecer cada parte un domicilio electrónico, tenemos que prescindir ya del famoso cuadernito de firma y permitir que esa notificación automática se dé a través de la vía electrónica. Eso también está establecido en el artículo 61, como bien decía recién la diputada Bruera. En cuanto a los tipos de actos procesales notificables por cédula que están establecidos en el artículo 62, mantenemos los mismos tipos, los mismos 8 incisos de ese artículo que establecen cuáles son los actos procesales que tienen que ser notificados por cédula, pero agregamos una cuestión que es importante y la voy a leer concretamente porque es un párrafo simplemente en el artículo 62. El pedido al final del artículo
el pedido de notificación y el impulso del proceso corresponderá a la parte interesada, la cual lo deberá peticionar en forma expresa, por escrito o electrónicamente. Y esto sí tiene que ver con un tema importante que se discutió mucho el año pasado, cuando la Corte asumió funciones que, producto de la emergencia de la pandemia o no, no correspondía que la Corte como tal adopte medidas de tipo legisferantes, porque fueron disposiciones, fruto de acordadas, que directamente afectaban el proceso. Y lo que se dijo claramente acá, que tanto mencionó Carlos como Esteban, el debido proceso, o sea, el debido proceso hay que garantizarlo, y la garantía que tienen todas las partes los justiciables es la ley. Cuando un órgano no legisferante, como un tribunal, asume funciones legislativas, se está violentando ese principio. Por eso, y para evitar lo que se dio durante el año pasado, la incorporación oficiosa de notificaciones que se fueron dando, hoy creo que se ha corregido, Carlos, ustedes los colegas me lo pueden decir, pero el año pasado se daba el caso de juzgados que, cumpliendo disposiciones emanadas de la superioridad, procedían de manera oficiosa a notificar actos procesales que en un proceso como el civil y comercial, que es netamente dispositivo, o sea que no es, digamos, es impulsado por las partes, la verdad que afectó mucho el funcionamiento, no digo del proceso, pero sí en función de la composición de conflictos. Justamente la posibilidad de los profesionales, de los abogados, de buscar mecanismos amigables de solución de conflictos, la cuestión que tiene que ver con el desarrollo profesional no solamente en el expediente, sino fuera del mismo, pero sobre todo quien es dueño de la acción es quien es titular de la acción. No parece razonable que sea o que haya sido la judicatura la que notifique los actos procesales. Por eso esto sí es importante establecerlo, que en esta ley pequeña, una ley de 7 artículos, establecemos que el impulso procesal y la notificación es algo que le corresponde a la parte y no que le corresponde al órgano judicial. También planteamos una modificación en cuanto a los plazos de los traslados. En el artículo 89, establecido el plazo ordinario, excepto que haya un plazo específico, es de 3 días y nos parece adecuado, por la práctica profesional y la demanda que tienen los colegas, llevar ese plazo ordinario de 3 días a 5 días en general, lo cual permite un mejor desarrollo y aparte más tiempo para peticionarlo, para elaborarlo, etc. Finalmente, y para terminar con lo que es la descripción de este breve proyecto, en el artículo 10º, mantenemos un criterio que nos parece razonable tenerlo. A ver, estas leyes no se pueden hacer solamente ni los legisladores encerrados en nuestras oficinas, ni los jueces proponiéndolas o haciéndolas en las acordadas. Este tipo de modificaciones, este tipo de legislación necesita necesariamente, perdón de la redundancia, de la contribución, de la mirada, del aporte de todos los actores. Obviamente la justicia, desde luego, como lo están haciendo aquí, los profesionales a través de sus colegios, que gremialmente los representa, y obviamente también los legisladores que tenemos que en definitiva tomar la definición legislativa. Por eso, en el último artículo, establecemos que cualquier modificación que tenga que hacerse al respecto, inclusive la reglamentación, se haga a través de la comisión asesora que, como digo, no solamente la elabore la Corte misma, sino que participen los colegios profesionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, desde luego, el Poder Judicial. Bueno, básicamente ese es el aporte que humildemente hacemos a este tema. Como le dije anteriormente, es una ley de tipo transeccional, es una ley que está a la espera de una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial, pero que de alguna manera atiende a los reclamos y las demandas de
los que realmente litigan y que de alguna manera ordena algunas cuestiones que con las acordadas había quedado un poco en el aire y le da certeza al proceso. Yendo más un poco a lo político, al tratamiento legislativo, y obviamente no voy a dar ninguna opinión respecto del funcionamiento de la Cámara de Diputados, sino aquí está Matilde para hacerlo, pero sí creo que a partir de la semana que viene, la legislatura santafesina recupera la potestad de poder legislar sobre cualquier tema que esté en estado parlamentario. Hasta estos días solamente los temas que el gobernador nos indica, así lo establece la Constitución. Con lo cual, creo que la semana que viene, o a partir de la semana que viene, la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde está el proyecto de la diputada Bruera y este otro proyecto también, podría retomar, y yo creo que es un poco la voluntad mayoritaria de los miembros de esa comisión de la Cámara de Diputados, buscar la manera de encontrar alguna síntesis legislativa. En mi caso, como senador autor de este proyecto, no tengo absolutamente ningún inconveniente a que la Cámara de Diputados elabore la modificación o los agregados que crea pertinente. Creo que es importante que también opine de esto la Corte y el Poder Ejecutivo. Nosotros, antes de presentar la ley, consultamos con la Secretaría de Justicia del Poder Ejecutivo de la provincia, pero lo importante es que podamos darle un marco normativo que, como se dijo anteriormente, le garantice al justiciable un debido proceso, que de alguna manera ordene esta profusión de normas de carácter judicial que están sobre aspectos legislativos y que receptúe la demanda de los abogados y las abogadas que litigan habitualmente en los tribunales santafesinos. Ese es el aporte y obviamente esperemos que en los próximos meses podamos contar con una legislación hasta que, como siempre sostenemos, y creo que en esto somos todos contestes, Santa Fe tenga un nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras, senador. Acá hay algo también que destacar, que creo que es muy importante. Yo me fui notando, estamos viendo los comentarios que hacen referencia a estos proyectos y a este tema que estamos abordando. Y es justamente la comisión asesora, el artículo 10, que lo vemos reflejado en el trabajo conjunto. Cuando decimos comisión asesora o trabajo conjunto, estamos queriendo decir eso, trabajar Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y colegios, de manera tal que se pueda instrumentar un sistema seguro, porque en definitiva eso es lo que nos estamos pidiendo, una seguridad en un proceso, y abrir unas palabras de debate. Acá hay un tema que a los abogados y a los que ejercen en el día a día nos preocupa mucho, que es cómo nos quedamos notificados, que es el momento donde empezamos a contar los plazos, los días, y eso nos da una cierta inseguridad, no solo a nosotros, sino a nuestros representados. Tenemos que hacer también una salvedad, y que creo que les ha pasado a todo el mundo, no me quedo corto, en que en los momentos de pandemia se pudieron hacer las reformas y los acuerdos y los parches que se pudieron hacer como se pudieron. Y la verdad, eso les ha pasado a todos, no está ajeno el Poder Judicial. Y que en definitiva fue un momento de transición. El 2020 fue un momento en donde se han tolerado muchísimas cosas que en otro momento quizás no, pero que el proceso judicial transitaba básicamente en la buena fe de los abogados, porque hubo momentos en donde se tramitó por correo electrónico, correo más sistema, sin sistema, en papel, todo un mix de posibilidades que hacían de esto que sea inseguro, que tengamos dudas, que tengamos miedos. Entonces yo abro un poco el debate y la palabra, doctor Terraza, si usted sabe, yo sé que usted sabe, y que nos puede colaborar un poco con este tema de las notificaciones. Gracias, sí. Sí, por supuesto que la notificación es esencial, y la notificación por cédula en el proceso tiene que estar rodeada de las mayores garantías. No puede ser como que se utilice, o sea, teniendo al alcance la tecnología que nos puede mejorar, o sea, dar mayor seguridad, tengamos menos garantías. Entonces, eso es inadmisible.
Y inclusive la idea que está reflejada en el proyecto de la diputada Bruguera es poner 3 resguardos en la notificación electrónica. Primero, la notificación, como decíamos, si esto es un sistema de gestión, debe respetar el Código Procesal. Y en el Código Procesal tenemos una notificación por cédula que va dirigida a un domicilio procesal. O sea, la notificación por cédula es una notificación formal y expresa, y en un domicilio. Entonces, digitalmente en el ámbito, ¿cómo lo hacemos? Bueno, también necesitamos un domicilio, que será un domicilio electrónico, será un buzón o una casilla electrónica donde se van a depositar y acumular las notificaciones. Pero además de eso, es decir, que haya un lugar donde uno va a ver las notificaciones que tiene, donde van a ingresar por fecha, pero además, en el derecho comparado, y se ha tomado esa idea también, hay que tomar otros recaudos. Por ejemplo, el darle un aviso a través de, por ejemplo, un correo electrónico o a través del WhatsApp, lo puede elegir el profesional, que no es de cortesía, sino que también es un requisito, pero que por sí solo, o sea, por sí solo no vale. Y a su vez, o sea, es necesario entonces que haya una notificación al domicilio procesal electrónico, aviso e inclusive algo más, una alerta, que cuando el usuario entre al sistema le marque, haya una luz, algo que le diga que tiene notificaciones pendientes. Porque la idea es que haya una efectiva notificación, o sea, que tenga conocimiento. Y en cuanto a una cosita breve, en cuanto a la notificación automática, que tal vez en un sistema digital ya desarrollado no tendría sentido, porque todo debería notificarse por cédula, pero al efecto de mantener el sistema del código, lo que se pensó en este proyecto es que haya, es decir, si yo accedo al sistema a las 8 de la mañana y esa providencia que estoy esperando no salió, tengo la posibilidad de marcar un botón, lo que sea, y yo dejar, y ya me quedo tranquilo y sé que hasta el próximo día de nota no tendré que consultar eso. Es decir, necesitamos las mayores garantías. No sé si eso sería, Carlos, la idea. ¿Matilde? Sí, no, comparto, y es lo que dice el proyecto, pero además, obviamente también en el proyecto nuestro las notificaciones son a impulso de parte, porque además lo establece el Código de Procedimientos. Entonces, también son a impulso de parte. Y sí, con las notificaciones deben ser hechas a un domicilio procesal. Bueno, yo tuve una pequeña experiencia cuando estuve en la Justicia Federal, algo de esto se había empezado a implementar ya, y la notificación debe ser efectiva. No solamente, yo creo que no solamente debe ser un correo electrónico, sino que debe ser un domicilio electrónico constituido y aceptado. Y en esa casilla se deben, como explicaba el doctor Terraza, se deben se deben dirigir las notificaciones y reservar también, ¿no? Y creo que es muy importante también poder auditar el sistema, porque sabemos que los sistemas electrónicos tienen fallas, entonces pueden quedar dudas o puede pasar algo, entonces el tema de poder auditar el sistema es importante. Y yo creo que además, por eso nosotros planteamos una ley en un sentido integral, porque yo creo que esto es independiente de una reforma procesal, porque esto es un sistema de gestión. Entonces creo que se debe regular en forma independiente a la reforma procesal civil que se está discutiendo. Por eso creo que debe ser integral la reforma y resguardando la mayor cantidad de garantías. Yo comparto con el doctor, lo que decía el doctor Enrico, que creo que hay voluntad de sentarnos, como ahora el proyecto de media sanción ha llegado a diputado y se va a empezar la semana que viene, se van a empezar a discutir los proyectos. Creo que hay voluntad de todas las partes, no hay duda que el doctor Enrico y yo pertenecemos a sectores políticos distintos, pero nos une la preocupación por los colegas, la preocupación por el acceso a la justicia. Los dos somos abogados, así que sabemos de qué se trata. Nos conmueve la preocupación de los colegas. Entonces, bueno, hay voluntad de sentarnos a elaborar un proyecto integral para que salga lo mejor para los colegas.
Creo que en eso agradezco que el doctor Enrico lo haya dicho y yo lo reafirmo en este momento. Hay voluntad de sentarse a debatir e integrar un proyecto integral y lo más acordado posible, ¿no? Para que salga. Lo importante es que salga. Doctor Enrico, ¿quiere agregar algo? ¿No? Bueno, también hay que agregar algo que no lo hemos dicho, pero está en el título. Todo este tema de reforma judicial, estamos hablando de lo que no es sistema penal. Porque el sistema penal ha tenido una tramitación distinta y una forma de trabajar distinto al, llamémoslo, civil, comercial, laboral, en donde se aplicaría esta reforma. El sistema penal trabajó de otra manera porque hubo producto de otra reforma del año 2014, en donde no hay un sistema tipo plataforma, pero sí las notificaciones se realizan de otra manera, las audiencias se convocan y se hacen de otra manera, y lo que hemos vivido es que no se ha resentido el funcionamiento del sistema penal en cuanto a su gestión, no en cuanto a su resultado, aclaro, con respecto al que estamos tramitando. En definitiva, creo que la apuesta de la Federación, por intermedio de los diputados, senadores, secretarios de Justicia, ministros, gobernador, ministros de la Corte, es apostar a una ley que abarque todas estas cuestiones, que dé seguridad, que dé tranquilidad al propio Poder Judicial, al propio ejercicio profesional y, en definitiva, a la sociedad, porque de eso se trata todo esto. Así que vamos a cerrar, si alguno quiere agregar algo más, puede hacerlo, pero vamos a cerrar este panel con la intención de continuarlo, con distintos actores del Poder Legislativo, del Poder Judicial, reuniones que se asemejen ya, de hecho, a esta comisión asesora que plantea el proyecto del doctor Enrico, y que en breve, ya con las sesiones ordinarias iniciadas, podamos tener una ley que regule toda la cuestión informática y la gestión informática del sistema judicial. Así que le agradecemos muchísimo la presencia en épocas de pandemia, de distanciamiento, de seguridad y de distanciamiento, por esta convocatoria que la hacemos de esta modalidad. Esta modalidad es hija de la pandemia porque, bueno, si no esto sería un auditorio, y creo que de esta manera queda grabado y se puede reproducir en toda la provincia o en donde quieran. Así que muchas gracias, gracias por todas las preguntas que de alguna manera hemos ido preguntando y transmitiendo con el proyecto, con las aclaraciones, y que va a quedar grabado para que se pueda reproducir las veces que lo deseen y quien lo desee. Muchas gracias por participar y por estar.